Entremos en tema ahora sí. Esto se llama derivadas. Aquí tomaremos un enfoque más práctico, porque no vamos a hacer un acercamiento matemático formal, que podría ser y estaría bien que lo lleváramos a cabo en un curso quizá más largo. Pero para este tipo de contenidos vamos a tomar un enfoque totalmente práctico, para saber resolver ejercicios directamente que nos puedan llegar a venir de manera muy común en los exámenes, al menos en los exámenes de nivel medio superior y admisión. Ya para nivel superior, ahí sí tendríamos que tocar el tema más a fondo y con mayor rigor. Pero aquí no lo vamos a hacer, ¿vale? Y vamos a ocupar esta herramienta, de hecho, para volver al tema de propiedades y extenderlo un poquito más. En ese sentido, va a ser muy interesante el cómo vamos a ocupar algo que se inventó posteriormente para algo que teníamos anterior. Porque bueno, sí que hay otras propiedades de las funciones que nos falta ver, como crecimiento y decrecimiento, de las cuales podemos hablar rápidamente y lo vamos a hacer, pero después de este tema. ¿Sí? Entonces, para derivadas vamos a tener, mm, para derivadas vamos a tener la siguiente tabla de aplicaciones. Cada que encontremos estas formas en nuestras funciones y querramos derivarlas, simplemente vamos a aplicar las fórmulas. ¿Es la forma más adecuada, más matemática, más formal? No, pero es una forma práctica de verlo, porque es sencillo de tratar y se trata como eso, como un formulazo. En la parte operativa no debe de caber ninguna duda a la hora de estar resolviendo cosas similares. La primera de ellas es la notación, por supuesto. Si nuestra notación de funciones era esta, la notación de derivadas puede ser tan sencilla como esta. Hay diferentes notaciones, por supuesto. Puede ser un poco más compleja, como esta, o puede ser muy recortada, como esta. Nosotros vamos a estar jugando con estas dos notaciones. Esta no la vamos a ocupar, normalmente se utiliza en niveles más avanzados, se le llama la notación de Newton. La más común y quizá la más bonita, la más explicativa, sea esta, la notación de Leibniz, que es el otro inventor del cálculo. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando estas dos notaciones indistintamente y a veces también la vamos a recortar un poco más, borrando el propio parámetro de x. Bien, esto que vamos a escribir ahora es nuestra tabla de derivación. Así que la función constante tendrá como derivada el cero porque no cambia. Vamos con la siguiente. La siguiente función más sencilla, la identidad. Como cambia de manera constante, la derivada de la identidad será simplemente un 1. Cambia de manera constante. Y además cambia uno a uno. Recordemos cómo era. Era una pequeña línea que cambiaba de manera constante. Avanzábamos uno aquí y avanzábamos uno acá, etcétera. Así que el cambio es uniforme y por ello su variación es simplemente uno. Su derivada es uno. Y aquí viene lo interesante, los polinomios. Cuando tenemos una variable elevada a una constante. ¿Qué vamos a hacer con esta clase de cosas? Vamos a bajar la constante y le vamos a restar uno a nuestro exponente. Es todo. Esta quizás sea la más importante en cuanto a relevancia porque la vamos a estar ocupando muchísimo. Así que más vale que la tengan bien en cuenta porque es muy, muy recurrente. En ese sentido, hay que tenerla bien en mente siempre. Antes de continuar a otras formas más exóticas, vamos a ver algunas propiedades importantes. Las propiedades se van a aplicar sobre las operaciones básicas que podemos hacer en las funciones en general, como multiplicar por una constante, sumar funciones, componerlas incluso, dividirlas. Ya solamente nos faltaría eso. Entonces las propiedades se van a aplicar sobre eso. Primero sobre la suma. Cuando tenemos tres funciones sumándose, pues las vamos a poder derivar de forma independiente cada una, siempre y cuando efectivamente se puedan derivar de forma independiente. Muy sencillito. Otra muy sencilla es cuando una constante está multiplicando a una función.
La constante no juega. ¿A qué nos referimos con que no juega? Pues no la vamos a derivar, la vamos a dejar fuera de eso. Y simplemente vamos a derivar la propia función sin la constante. Eso quiere decir que vamos a poder aplicar técnicas de factorización cuando nos encontremos términos comunes, multiplicando. Estas dos propiedades se llaman las propiedades lineales. ¿Sí? Se dice que si una función cumple con estas propiedades, son funciones lineales. ¿Ok? Propiedad de linealidad. Y nosotros las vamos a estar citando de esa forma. Cuando una función se puede derivar suma a suma y sacar escalares, es decir, sacar coeficientes, pues entonces cumplirá con la propiedad lineal. Ah, son funciones lineales, entonces abre sumas, saca escalares. Lo diremos así coloquialmente. Un pequeño ejemplito de esto sería tal vez 5x más 5x cuadrada. Imaginemos que tenemos esto, podemos factorizar entonces el número 5 y dejar x más x cuadrada. Y al final derivar cada uno por separado. El 5, como dijimos, se queda fuera y lo único que habrá que derivar es cada una de las funciones por separado. Por supuesto que el 5 sigue afectando a todo. De esta manera. Cuando dos funciones se están multiplicando, va a adquirir una forma bien particular. Bueno, y lo sustituiremos al igual por una flecha nada más para indicar derivación. Entonces, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. De esa manera. Algo similar cuando las funciones se estén dividiendo. Aunque esta la ocuparemos en menor medida a lo largo del desarrollo de estas propiedades, pero se sigue cumpliendo. Muy similar, derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos derivada de la segunda por la primera sin derivar, sobre la segunda al cuadrado sin derivar. Esas son las propiedades básicas, más básicas, junto con un ejemplito. Pero ahora vamos a ver la que posiblemente sea la más importante de todas, la regla de la cadena. Bueno, voy a dejar esta aquí. Porque esta es la operación de composición. Cuando tengamos una función compuesta con otra, o, puesto de mejor manera, en su otra notación, y la vayamos a derivar, vamos a derivar completamente con todo y lo que tenía adentro mi función estructura, y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función que componía a la primera, es decir, de manera coloquial, derivada del completo por derivada de lo de adentro. ¿Sí? Un ejemplito de esto para que quede bien claro. Digamos que tenemos f de x que sea x al cuadrado y g que sea coseno de x. F compuesto con g nos quedaría de la forma coseno de x al cuadrado. Y su derivada nos quedaría entonces, nada más expresada pero no resuelta, derivada del completo por la derivada de lo de adentro. De esta forma. Esa es la regla de la cadena y va a ser la más importante que tengamos a lo largo de estos ejercicios. Esas son por completo las propiedades que podemos tener de las derivadas para todas las operaciones que tenemos disponibles. Suma, resta, pues será lo mismo, multiplicación, división y composición, citadas de esa forma. Con esto prácticamente tenemos todo lo que hay que saber acerca de derivadas. Pero claro, hay unas funciones especiales que vale la pena añadir a esta tabla pues vamos a decir, uso tipo enciclopédico, ¿no? Formulario. La primera de ellas, las primeras de ellas son las trigonométricas. Y la función tangente tendrá como derivada secante cuadrada.
Esta quizás sea la más complicada, pero sí no la podemos llegar a encontrar. Así que hay que tener cuidado con esa. Otras más que valen la pena resaltar. La función de algo racional, como esto, lo podemos tratar de forma algebraica y reducirla a la que ya habíamos visto anteriormente, que es la remarcada en azul, o utilizar directamente la propiedad de división. A veces se prestará más una que otra para resolverla, pero vale la pena resaltar ese trato. ¿Sí? Cuando nos encontremos una de estas, pues se podrá resolver de ambas maneras. ¿Vale? Pero en general, el cómo se resuelva me va a dar siempre lo mismo. Algo similar a esto. Esa ya sería una aplicación directamente, pero como es tan recurrente, mejor que no la vamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, si nuestra función es un logaritmo, en particular un logaritmo base e, recordemos que un logaritmo base e se escribe como logaritmo natural. La derivada de esto, muy directa, va a ser 1 sobre x. Bien rápida. Entonces, logaritmo natural, 1 sobre x. Aquí me faltó el argumento, déjenme se los pongo. Listo, ahí está. Y finalmente, la más sencillita de todas, la que nunca podemos olvidar, e a la x va a ser e a la x, ella misma. ¿Sí? Sin muchos cambios. Claro que hay algunas especiales, algunos casos especiales. Cuando no es e, ¿qué ocurre? Pues que sí, que tenemos lo mismo, eso es cierto, pero lo tendremos que multiplicar por logaritmo de la base, ¿sí? Logaritmo natural de la base. Eso es importante. Ahora, en medio de estas también hay una especial, pero menos recurrente. Igual la voy a poner aquí para que quede registrada. Cuando no tenemos logaritmo natural y es logaritmo de otra base, cualquiera, una base a, entonces vamos a tener como derivada 1 entre x, sí, lo mismo, pero logaritmo base a de e. Es como si fuera un cambio de logaritmo, un cambio de base. ¿Vale? Y listo, tenemos por completo todo nuestro formulario que tiene que ver con derivadas. Ya no hay nada más que ver. ¿Qué es lo resaltable de esto? Las básicas, la propiedad lineal, abre sumas, saca escalares, la multiplicación y la división, sus formas especiales. Una de las más importantes, la regla de la cadena. Y como es una de las más importantes, vamos a remarcarla todavía más. La regla de la cadena. Ahí está. Las trigonométricas y las logarítmicas. Las logarítmicas y exponenciales. La voy a dejar un poco más apartada para que siga distinguiéndose entre las otras. Logarítmicas y exponenciales. Listo. Es todo lo que hay que saber acerca de derivación.